Hermanos, es una grande bendición estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios y vamos a continuar con el favor del Señor en nuestro estudio del libro de Santiago. Ahora, algunos aspectos muy importantes que podemos encontrar en el capítulo 4 de este libro precioso de Santiago. Leemos entonces en el capítulo 4 de Santiago, del versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Les recuerdo que es una carta para cristianos y es bastante dura esta afirmación que está diciendo Santiago sobre los cristianos. Bueno, aquí Santiago se ve que él tenía victoria sobre estas cosas porque les está diciendo, entre ustedes hay pleitos, entre ustedes hay guerras, ¿y por qué son estos pleitos y estas guerras? Y él reconocía, es porque ustedes tienen dentro de ustedes estas pasiones que están combatiendo entre vuestros miembros. El apóstol Pablo de repente se incluye, habla en primera persona del plural y lo encontramos que dice, es que esto no nos debe de estar pasando, no debemos de tener esto entre nosotros mismos. No, pero aquí Santiago está haciendo un señalamiento de cristianos que conocen la palabra de Dios, que tienen a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, y le está diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes, y les dice, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, y luchan, pero no tienen lo que ustedes desean porque no piden y no reciben porque están pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Y está la invitación de no constituirse en amigo de el mundo, porque esto te vuelve, te constituye automáticamente en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces son afirmaciones muy fuertes al punto de calificar a gran parte de los cristianos o a los que, a los que están caídos en estas cosas como almas adúlteras, amigas de lo que ofrece el mundo, y no solamente eso, sino enemigos de Dios. Lamentablemente, en estos pocos versículos del capítulo 4 de Santiago, vemos la realidad triste, porque no deja de ser una triste realidad, que muchos cristianos en algunas ocasiones, aquí sí me voy a hablar en primera persona del plural porque me ha pasado, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Por amar las cosas de este mundo, y muchas veces los pleitos que hay entre nosotros pues son porque nos alejamos del Señor. Ahorita vamos a explicar un poco más qué es el ser amigo del mundo y en qué consiste esto. Para entender cuando la Biblia nos menciona el ser amigos del mundo, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Bueno, podemos encontrar en la primera carta de el apóstol, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 15,
nos dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es el pecado. El mundo es el sistema pecaminoso que nos rodea, pero se está refiriendo específicamente a este tipo de cosas, a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no vienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué son estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? No son otra cosa sino pecados. El pecado que podemos consentir aún siendo cristianos, que no está bien estas cosas, y es por eso que hay pleitos entre nosotros y celos y contiendas y disensiones, y es por eso que entre cristianos la aseveración tremenda que está haciendo Santiago de calificar a algunos como almas adúlteras, amadoras tal cual del pecado o de las cosas que ofrece el mundo. Y vamos por favor a ver ahora Gálatas, que tiene estrecha relación con esto que ya leímos en Primera de Juan en el capítulo 1, a donde dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí está lo contrario al pecado o a las obras de la carne o a las cosas que ofrece el mundo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, lo que les decía hace un momento. Pablo está hablando en primera persona del plural y se está incluyendo él y está diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Santiago está diciendo, esto lo tienen ustedes. Pablo de repente reconoce que él podía sentir o experimentar, no sé, la vanagloria o el estarnos irritando unos a otros. Lo que sí es que hay que reconocer que los pleitos, la ira, la contienda, todo lo que está aquí enlistado, la recomendación de Santiago es el alejarse de este tipo de aspectos pecaminosos del mundo. Pero hay que entender que estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero que se debe de cumplir en nosotros la oración que hizo el Señor Jesucristo cuando eleva su clamor al Padre y dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los guardes de lo malo. Y vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que aislarnos de la gente que no es cristiana, que no tenemos que aislarnos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el negocio,
en el medio a donde te estés desempeñando, de todo lo que no sea cristiano, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del mundo, hablamos del pecado, de lo cual sí debemos de estar alejados, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Ya leí cuáles son las obras de la carne. Del pecado es de lo que nos tenemos que alejar, pero de las personas que están en el trabajo, que no todos son cristianos, que están en la escuela, que no todos son cristianos, de la familia, que definitivamente no todos son cristianos. Entonces, porque yo soy cristiano, me voy a alejar porque ellos están en el mundo y yo ya no estoy en el mundo. No, no. Tienes que ser luz en el mundo y de lo que te tienes que alejar es del pecado, de los deseos de los ojos, del deseo de la carne, de la vanagloria de la vida. De eso sí, todos los cristianos debemos de estar alejados, pero no sé qué porcentaje de personas en tu trabajo no son cristianas, o cuánto de tu trabajo, lo que ahí se vende, lo que ahí se fabrica, su objetivo es 100% cristiano. La verdad es que no. Son cosas que se venden, son cosas que se compran, que igual la compran los impíos, que igual van a la tienda gente cristiana que no es cristiana, que igual cultivan y cosechan lo que nos estamos comiendo cristianos y no cristianos. Entonces, no es que nos esté pidiendo el Señor que nos salgamos del mundo, porque el Señor hubiera orado, Señor, sácalos del mundo. No, solamente que los guardes de lo malo. Entonces, hay que entender que tenemos que ser luz al mundo, pero es terrible. Lo que muchos cristianos llegan a sentir es que yo no me junto con ellos porque no son cristianos. Es que yo no voy a sus convivios porque yo no, ellos no son cristianos. Entonces, ¿quién les va a predicar? Aquí el cuidado que debemos de tener es olvídate de los no cristianos, olvídate, el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno, está en tinieblas, hay que predicarles el Evangelio. Aquí la aseveración, aquí el señalamiento fuerte que está haciendo Santiago, que incluso califica a cristianos como almas adúlteras, que aman el aspecto pecaminoso del mundo, que están en pecado a todas luces, y esto a fuerza te constituye en enemigo de Dios. Eso es lo condenable, el pecado entre los cristianos, el pecado en nosotros mismos, siendo hijos y siendo hijas de Dios. Y ahí es a donde se tienen que prender los focos rojos. No, el impío de mi patrón, no, el impío de mi compañero de trabajo, no, el impío de mi familiar. Oye, espérate tantito, es mayor impiedad y te constituye en un peor enemigo de Dios si nos decimos cristianos y albergamos en nuestro corazón pleitos y guerras y por las pasiones que combaten en nuestros miembros, y dice que codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, y combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No, no es con tu pariente no cristiano, no es con tu compañero no cristiano, no es con las personas que trabajan contigo no cristiano. Aquí se está refiriendo a que lamentablemente, siendo cristianos, consentimos el codearnos con el pecado que habita en nosotros mismos, no en tu pariente, no en la persona de tu trabajo, no en la persona de la escuela, no en la persona que está haciendo negocios contigo. Lamentablemente el pecado, y por eso califica la palabra de Dios como almas adúlteras que se han apartado, que le hemos dado la espalda al Señor muchas veces por el pecado que hay en nosotros mismos. Y de ahí el cuidado que debemos de tener, no de las personas que no conocen al Señor.
El cuidado que debemos de tener de esas personas es en un amoroso respeto por compartirles el evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. Pero lo realmente lamentable es que nos decimos cristianos y amamos el pleito, que nos decimos cristianos y amamos el estar contendiendo, que nos decimos cristianos y amamos el estar señalando y murmurando y estar como hijos de Dios con el pecado grave de estar ardiendo de envidia y nos frustramos porque Dios no contesta nuestras oraciones, pero ¿cómo nos las va a contestar si hay este pecado tan grave en nuestros corazones? Y pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal y dice la palabra de Dios para gastar en nuestros deleites. Definitivamente esto no debe de ocurrir en medio del pueblo cristiano. Pero es impresionante cómo se dice despectivamente y se volvió al mundo y están en el mundo y los que están en el mundo, oye, lo triste es no, estamos en un mundo en donde tenemos que ser luz. Lo triste, lo realmente lamentable, lo que está condenando aquí la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4, es que siendo cristianos, que conociendo al Señor, nos hagamos amigos, no del que no conoce al Señor, nos hagamos amigos del pecado, nos codiemos, estemos compartiendo, no con los compañeros que no conocen al Señor, no, sino que estamos compartiendo directamente con apetitos carnales, con apetitos pecaminosos, con el pecado directamente, y eso es realmente lo que hace arder en este caso a Santiago, y por eso con signos de admiración, yo lo tengo aquí en mi Biblia, o almas adúlteras. No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cuando se refiere a la amistad del mundo, ya dije, no es a las personas que no conocen al Señor, es a hacerte amigo del pecado. Eso es lo que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso es lo que nos constituye en enemigos de Dios, aún siendo cristianos. Lamentablemente, lamentablemente, estamos expuestos como hijos de Dios varias veces en nuestra vida en constituirnos, somos hijos. El Señor nos rescató. Tenemos a Jesús morando en nuestro corazón. De todas maneras, eso es lo triste y por eso estamos estudiando esto, que muchas veces, estando en esta posición de ya salvados por la misericordia de Dios, nos constituimos en enemigos del Señor porque permitimos los celos, contiendas, las disensiones y toda la lista de pecados y cosas semejantes a estas que ya leí que están ahí en Gálatas en el capítulo 5, en la vida de nosotros, de siendo ya hijos de Dios. Y los enemigos del Señor nos hallamos siendo nosotros. Y es por eso que está esto en la escritura. ¿Para qué? Porque esto no debe de ser así. Dice, pero Él da mayor gracia. Antes de esto dice el versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Dios tiene celos cuando nosotros acariciamos el pecado, cuando nos volvemos, le damos la espalda al Señor, nos constituimos literalmente en sus enemigos. Dice que su espíritu nos anhela para Él celosamente, nos anhela para que dejemos ese tipo de cosas que a Él le ofenden. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El tema que vamos a tratar y que estamos ya considerando es la victoria sobre los pleitos, la victoria sobre el mundo, cuando entiéndase ya por el mundo, no las personas propiamente que no conocen al Señor, sino el aspecto pecaminoso al que damos lugar siendo cristianos, el aspecto del pecado que damos lugar en nuestra vida, aún siendo cristianos, eso es
lo que nos constituye, siendo hijos de Dios, en enemigos de Dios muchas veces. Pero vamos a ver cómo podemos tener victoria sobre esto. Y vean por favor lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Porque, bueno, ya con lo que he comentado, ya entendimos que a veces, aunque somos cristianos, consentimos en nuestra vida el pecado y consentimos en nuestra vida los pleitos entre nosotros siendo cristianos y todas esas cosas que realmente son para dar vergüenza en los que nos decimos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, esto es la ramita que está pegada al tallo de la vid, a donde justo los pámpanos es a donde nacen los racimos de uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, esa ramita, si se desgaja del tallo, esta ramita de la vida donde salen los racimos de uvas, pues no puede llevar fruto ella solita, tiene que estar pegado al tallo para recibir nutrientes y de esta manera llevar fruto. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que entender que nosotros somos esas ramitas, que el tallo que nos nutre, del cual recibimos la vida, es nuestro Señor Jesucristo, y que necesitamos estar pegados a nuestro Señor Jesucristo y permanecer junto con Él. Y aquí lo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuáles son estos frutos? Ya lo leí también: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, amor, templanza, fe, los que ya leí en Gálatas capítulo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El asunto por el cual tú y yo y cualquier hijo de Dios, lamentablemente, en alguna parte de nuestra vida cristiana, nos podemos constituir en enemigos de Dios es por alejarnos del Señor. ¿Cómo nos alejamos del Señor? Pecando. El pecado nos aleja del Señor. El mismo Juan dice, yo les escribo estas cosas, hijitos, para que no pequen. Lo ideal sería que ningún cristiano nos alejáramos nunca del Señor. Lo ideal sería que ningún hijo de Dios jamás pecáramos, pero si decimos como hijos de Dios que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, es triste, es lamentable, es un descuido grave en nuestras vidas cuando practicamos o caemos en el pecado, porque no puedo decir práctica, porque el Señor ya nos quitó de ahí. Cuando caemos en pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer o por qué caímos en pecado y ser enemigos de Dios, amando el pecado y los pleitos y las disensiones y todas estas cosas y el ardente envidia y todo esto? Porque nos alejamos del Señor Jesucristo. Y cuando nos alejamos del Señor Jesucristo, entonces estamos expuestos a caer
en pecado. ¿Cómo le puedo hacer para permanecer en el Señor Jesucristo? Dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Quiere decir que todos los días necesitamos un tiempo de oración, sí, que todos los días necesitamos un tiempo de alimentarnos de lo que ofrece la santa palabra de Dios, de estarnos nutriendo de la savia rica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estamos alejados de la Biblia y de la palabra de Dios, estamos desnutridos espiritualmente y estamos expuestos a que el enemigo haga presa de nosotros y sucumbir ante los apetitos carnales y pecar, y de esta manera constituirnos en enemigos de Dios. Mientras estemos cerca del Señor Jesús, vamos a llevar frutos, frutos buenos, no las obras de la carne. Esto de gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, estas cosas van a estar en nosotros en la medida que estemos cerca del Señor. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Repito, acercándonos a su santa palabra y con un buen tiempo de oración de todos los días. ¿Por qué hay tantos cristianos? Fíjate lo que te voy a decir. ¿Y por qué hay tantos cristianos involucrados en la obra de Dios? ¿Y por qué hay tantos cristianos involucrados en trabajos de voluntario en la iglesia? Sin embargo, ves en sus vidas cualquier cosa menos los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ves pleito, ves celos, ves contienda, ves disensiones, ves amargura, estas cosas que está señalando Santiago en el capítulo 4. Porque, escuchemos bien, porque el trabajar para el Señor no es estar cerca del Señor. El trabajar para el Señor no necesariamente es estar cerca para el Señor, porque tienes tantas actividades cristianas. Fíjate bien lo que voy a decir. Tienes tantas actividades cristianas que se te olvidó el Cristo de tus actividades. Tienes tantas actividades en la iglesia que se te olvidó el Señor de la iglesia. Tienes tantas actividades que tienen que ver con la obra cristiana que se te olvidó estar pegado al que sostiene la obra y al Señor que murió por nosotros. Trabajas mucho de sol a sol, pero oras nada, oras muy poco. Trabajas mucho de sol a sol, involucrado en todo tipo de actividades en la iglesia, pero ¿cuántos capítulos de la Biblia estudiaste hoy? Pero ¿cuántos versículos de la Biblia puedes decir que en este día el Señor los tomó para tocar tu corazón? Y por eso es que vemos este pecado tan grave de almas adulterando, de almas adúlteras, que se vuelven de ser lo que deberían ser amigos de Dios, en enemigos de Dios, por alejarse del Señor, por estar tan emboletados en la obra que se les olvida el Señor de la obra, o se nos olvida, dijo el otro. Y ahí es a donde debemos de tener mucho cuidado como hijos de Dios. ¿Qué voy a hacer para no constituirme siendo hijo, para no constituirme siendo voluntario, siendo trabajador, siendo pastor, para no constituirme en enemigo de Dios? Que no se nos olvide el Señor de la obra. Pero por estar haciendo trabajos cristianos, se nos olvida el Cristo de esos trabajos. Y eso es lo principal. Ahí es a donde debería de estar toda nuestra energía, la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestras rodillas. ¿Hace cuánto? Con honestidad, que no doblas tus rodillas
para que el Señor te hable? ¿Hace cuánto, con honestidad, que no doblas tus rodillas para clamar por la misericordia de Dios en tu vida? Pero eso sí, bien diligente, trabajando para Él. Y de arriba para abajo, trabajando para Él. Y Él, y el Señor. Por eso el trabajo cristiano no es lo mismo que Dios en nuestra vida. El primero debe de ser el Señor en nuestra vida. Y eso solo se consigue con un tiempo a solas con Él, con un tiempo buscando su rostro, con un tiempo buscando que Él nos hable y nosotros hablándole a Él, pero en privado. Si no, ¿de qué sirve tanta cosa, tanto trabajo, tanto esfuerzo? Nos constituimos literalmente en enemigos de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ya me fui por las tortas, ya pequé, ya me alejé del Señor, muy involucrado en la obra del Señor, pero el Señor bien lejos de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate lo que dice la santa palabra de Dios aquí mismo en Santiago. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 6 de Santiago 4. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una de las principales características de estar alejados del Señor y de ser enemigos de Dios es la soberbia, es la arrogancia, es el ser sabios en nuestra propia opinión. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Escudriñando su santa palabra. Y dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esto no es otra cosa, sino la exhortación que recibimos de la santa palabra de Dios a humillar el rostro y al arrepentirnos de todo nuestro corazón de las cosas de las cuales le hemos fallado al Señor. Y es por eso que dos veces aquí habla de la humildad. Él da mayor gracia, da gracia a los humildes, dice el versículo 6 y el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice la palabra de Dios, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no tenemos nada por lo cual estamos jactando y ser orgullosos. Más bien, cuando un cristiano llora con amargura, es porque ese cristiano está mostrando delante de Dios legítimo arrepentimiento. Yo me acuerdo en la narración de los evangelios cuando el Señor le afirma categóricamente al apóstol Pedro que lo iba a negar. Y Pedro le dice, no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Muchos cristianos somos igual que Pedro. No, Señor, yo contigo y yo te voy a ser fiel y yo si no peco como otros y yo tampoco quiero pecar como otros y yo te soy fiel. Pero mira, más pronto cae un hablador que un cojo. Y nos encontramos con nuestros hechos, con los celos, la envidia, la arrogancia, la soberbia que consentimos en nuestra vida, siendo cristianos, constituyéndonos en enemigos de Dios, como Pedro. Negó al Señor, lo encontramos ahí en una hoguera cerca del Señor calentándose con los impíos
lo encontramos a Pedro a- abandonando cualquier tipo de lenguaje cristiano que sería sí, gloria a Dios, amén, aleluya, el Señor te bendiga, el Señor te bendice, por todas las majaderías y las peladeces que se aprendió en la sécula. Cuando lo denunciaron, es que a tu manera de hablar te delata, y Pedro empezó a soltar ajos y cebollas y a maldecir para que no lo identificaran con Jesús, para que no dijeran de él que era cristiano. Con tal, acaba negando al Señor. Acto seguido, el Señor lo voltea a ver sin decirle nada. No sé si el Señor pensó cuando voltea a ver a Pedro, Pedro voltea a ver al Señor, el Señor ha de haber pensado, no quiero decirte te lo dije, pero te lo dije, me ibas a negar antes que cantara el gallo. Y Pedro, dice la Biblia, que fue y lloró amargamente. Entonces, esa tenacidad, incluso con que negó al Señor, eh, se cambió en lloro. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es, llora pero de arrepentimiento. Llora pero suplicando por la misericordia y el perdón de Dios, porque consentimos en nuestra vida el ser amigos del mundo. Ser amigos del mundo, repito, no es el convivir con gente que no conoce al Señor. Eso lo tenemos que hacer para hacer luz en las tinieblas. Ser amigos del mundo es ser amigos del pecado. Y eso ofende al Señor. Entonces, es un aparente gozo cuando estás ahí cerca del pecado, pero sabes como hijo de Dios que estás ofendiendo al Señor. Entonces, ese gozo es el que se tiene que convertir en tristeza. Esa risa es la que se tiene que convertir en llanto, jijiji, jojojo, haciendo cosas que ofenden al Señor. Espérate tantito, tu naturaleza es contraria a eso, pero Dios nos ama y nos muestra el camino para volver a ser amigos de Dios. ¿Y cuál es el camino? El camino de la humillación, el camino de me equivoqué, Señor, perdóname, el camino de el legítimo arrepentimiento, y ponemos y volcamos nuestro corazón delante del Señor, y el Señor nos exalta. Humillaos delante del Señor y Él te exalta. Pero Él da mayor gracia, más gracia que cuando nos constituimos en enemigos del Señor. El Señor nos da mayor gracia a la hora que ve en nosotros un corazón humilde, de arrepentimiento y lágrimas, no de cocodrilo, lágrimas que de veras estén expresando la súplica por el perdón y la misericordia del Señor, por haberle fallado, por habernos constituido en sus enemigos. Y cuando Dios ve esto en la vida de sus hijos, ahí está la parábola del hijo pródigo. Él te abraza, te renueva, Él te pone un vestido nuevo, una situación nueva, bendecida en tu vida, una vez que volvemos a la casa, una vez que dejamos la arrogancia a un lado, que nos postramos, que suplicamos por su perdón, por su misericordia, y una vez más estamos ya cerca de el Señor. ¿Por qué? Porque la restauración con Dios es inmediata, es instantánea. Delante de los hombres es otro cantar. Delante de los hombres puede tomar tiempo que te la crean, que estás arrepentido, puede tomar tiempo el recuperar la confianza, pero bueno, delante de Dios es inmediato. Por eso es que la palabra de Dios dice,
Nunca más me acordaré de sus transgresiones, nunca más me acordaré de sus iniquidades. La victoria sobre los pleitos y las contiendas entre nosotros es permanecer en la vid, permanecer cerca del Señor. Y si nos hemos alejado, aquí está la respuesta para volvernos a acercar. Con humildad, un legítimo arrepentimiento y otra vez a dar buenos frutos reflejados en nuestro carácter. Hermanos en Jesucristo, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Espero muy pronto, una vez más, compartir con ustedes los mensajes de la palabra de Dios. Que Dios les guarde.